Bom, dando prosseguimento ao nosso chat teológico com os nossos ilustres companheiros aqui, a grande maioria de vocês disseram que a teologia precisa estar atuante, inserida na realidade, na sociedade, e que ela apresente também respostas às perguntas da sociedade. Muitos são os temas contemporâneos que desafiam a teologia hoje no mundo e também de forma particular na América Latina, como por exemplo a bioética, a questão da AIDS, da SIDA, que se fala na América Latina, a ecoteologia, um assunto que se tem discutido, a juventude. O Papa acabou de sair do Brasil, veio especificamente por um fórum da juventude mundial, a questão das artes e tantos outros temas. Agora, um tema que a sociedade parece que está exigindo da igreja e da teologia em particular é a questão da homossexualidade. É um tema pastoral, da teologia pastoral, e é um tema também da teologia pública. Da teologia pública. A questão é, por que as instituições teológicas, na opinião de vocês, têm medo, receio de tratar assuntos como esse para que os seus alunos, estudantes e futuros pastoralistas possam lidar com estas questões pastorais em suas comunidades? Jordi, yo pienso que en las instituciones teológicas se tratan estos temas. Es probable que la manera como se traten sea tal vez no la manera más adecuada. Es decir, escuchando, dialogando, abriéndose a cuestionamientos o a nuevas perspectivas, pero creo que se tratan de alguna manera. Pero nos remite la pregunta una vez más al tema de la reflexión teológica, porque si no hay una tarea previa de reflexión sobre la antropología bíblica, sobre el concepto del hombre en la Biblia, sobre el concepto de la sociedad o del mundo natural en la Biblia, entonces las respuestas serán respuestas o muy pragmáticas, muy orientadas a la práctica, o muy apologéticas, ¿no? Como defender la fe o una ortodoxia frente a preguntas que hay en la sociedad. Yo creo que por eso hace falta que la educación teológica revise su currícula, porque nuestros diseños de estudio de materias están todavía muy alineados con una concepción ya bastante rebasada de la educación. Pero también las iglesias necesitan tener instrumentos, metodologías, formas de hacer teología, que no nada más sea la manera tradicional de educar a las personas con escuelas dominicales, sino abrir otras posibilidades. Si necesitamos que la teología pues cambie en su perfil y en su ministerio en América Latina, es porque habría que cambiar la concepción de lo que es de un centro de educación teológica, cómo se diseña una currícula, cómo se da una metodología de estudio teológico y cómo se responde a las preguntas de la sociedad. Creo que habrá diversidad de opiniones, creo que en esto habrá tradiciones distintas, enfoques distintos, pero la manera como respondemos a las preguntas y como trabajamos como iglesia y como seminarios para contestar tiene que cambiar, porque si no cambia entonces nada más respondemos de manera inmediata a cuestionamientos, pero hay problemas de fondo que não estão sendo resueltos. Você acha, Rafael, que instituições teológicas que queiram trabalhar esse tema, ou alguns desses temas, têm medo ou receio por serem consideradas pela igreja ou pelas igrejas, especialmente as igrejas mais de linha conservadora, de que estas escolas agora possam ser taxadas como escolas liberais? Você acha que existe esse receio, esse medo das instituições teológicas? Nuestra teología siempre está preocupada por la verdad. Uno de los temas más importantes de la teología es la verdad, pero la verdad ha causado también muchos destrozos en la historia de la humanidad y de la teología. Lo que hoy es ortodoxia, ayer fue heterodoxia, y lo que en el pasado fue causa de muerte de muchos mártires cristianos, hoy es aceptado. De tal manera que el concepto de la verdad siempre ha sido lo que une y separa, porque la ortodoxia separa con la heterodoxia por el concepto de la verdad.
De tal manera que el hecho de que la iglesia esté tan preocupada por la verdad, como un concepto abstracto que se puede sacar del contexto y dejarlo como que nunca va a cambiar, ha sido causa de muchas divisiones y de grandes tragedias humanas. Creo que la reflexión tiene que orientarnos a un concepto de verdad que sea más dialogable, que sea más de posibilidades de sentarnos a la mesa y encontrar diferentes alternativas y visiones donde podemos por lo menos dialogar. Creo que la teología requiere dialogar. No estamos dialogando, no nos estamos escuchando. Cerramos en nuestro castillo defendiendo nuestra verdad, pero no estamos dispuestos a ponerla en la mesa para dialogar con otros. Y creo que ese es un punto muy importante. Tú mencionaste otro, creo que es fundamental, que es el problema de la ciencia. Creo que aunque América Latina es un continente que está atrasado en términos científicos, nos va a alcanzar. Porque el problema de la física teórica, o de la física práctica, o de la bioética, la posibilidad de manipular al ser humano genéticamente, son problemas muy profundos y muy serios, que en América Latina no estamos dando el paso para empezar a reflexionar sobre eso. Y tal vez podamos decir mucho, por nuestro concepto de la naturaleza que tenemos como latinoamericanos, puede haber una gran aportación teológica. Está aberta a discussão. Por favor, Juan. Yo veo esto como asunto de cómo viviremos en un mundo pluralístico, ¿no? De pluralismo, con gente de diversas opiniones, convicciones, ideologías. Y hay una tendencia, como decía nuestro hermano Rafael, ¿no? De tratar la verdad en una forma que divide, que nos separa también y que causa conflictos, hasta violencia y mucho más. Yo estoy iniciando algo nuevo en Caracas, algo que nació en mi corazón dado el contexto tan dividido y polarizado que es políticamente, y en otras formas también. En el béisbol profesional, cada quien tiene su equipo y tú llegas al país y tú tienes que definirte por tu equipo de béisbol, ¿no? Y entonces es un punto de división en la ciudad de Caracas, pero con cierta diversión, pero a veces muy serio. Pero lo que quiero decir es, hay una tendencia de acercarnos o vivir o cohabitar en nuestra sociedad de tres posturas. Una de combatir con los que tienen opiniones diferentes. Combatir es uno, otro es imponer, otro es retirarse. Son tres respuestas o reacciones muy comunes desde nosotros, los cristianos. Hay una tendencia o tentación de imponer. Tenemos la verdad y imponemos. O si no es posible imponer, vamos a por lo menos combatir. Y a veces simplemente nos retiramos, ¿verdad? Son las tres opciones más fáciles. Y desde esas tres posturas hacemos teología. Ahora, yo inicié en Caracas lo que estoy llamando amigos adversarios. Entonces, hicimos el primer encuentro de amigos adversarios. Entonces, yo tengo un amigo pentecostal que es un pentecostal clásico, que muy fuerte en sus convicciones personales, pero está pasando por un pequeño cambio en su paradigma, en su forma de ver la verdad, y se encuentra más abierto. Y cuando él está trabajando conmigo en esta nueva iniciativa, y juntos hicimos un encuentro, él con su amigo adversario y yo con mi amigo adversario, y en el primer encuentro tocamos la cuestión de la política, y tuvimos una mesa redonda de conversación de que todos hablamos y todos escuchamos, y para cultivar otros hábitos de convivencia. Y entonces
vamos a continuar haciendo más encuentros y es un ejemplo de hacer teología práctica y a la vez yo lo veo como una gran idea en un paquete pequeño com muito potencial. Jorge, eu entendi a pergunta e, na minha compreensão, você falou sobre a questão dos seminários, das faculdades teológicas, não? Eu queria falar 3 coisas a respeito disso. Até porque eu tenho enfrentado, como pastor, algumas questões nessa área na igreja local. E isso me chama a atenção. Uma coisa que eu queria colocar em primeiro lugar é que, por exemplo, você colocou alguns temas, e foram vários temas, antes de falar da questão do homossexualismo, e é interessante, eu estava pensando aqui que esses temas, muitos anos atrás, alguns eram também tabu dentro da igreja, né? E hoje a gente discute, hoje a gente trabalha esses temas com muita facilidade, claro que houve um processo para que isso acontecesse, não foi com tanta facilidade alguns deles. E eu creio que alguns deles, inclusive como a bioética, né, nós temos algumas áreas da bioética que ainda são bastante discutíveis ou discutidas no contexto da igreja. Mas o que eu quero te dizer é que, como esses outros temas, alguns passaram um tempo para que fossem melhor tratados e melhor absorvidos no contexto da teologia da igreja, eu creio também, Jorge, eu já tenho percebido isso no contexto do Brasil. A gente já debate, a gente já discute. Né? Na minha região, lá em Natal, eu já participei de fórum que nós tratamos da questão do homossexualismo, de debates, inclusive, dentro de contexto reformado, dentro de contexto mais conservador. Isso significa que as pessoas, a igreja, os pastores, estão preocupados com esse tema. Então, eu creio que está acontecendo, está havendo um progresso. Eu não tenho dúvida disso. Agora, com relação a seminários e faculdades teológicas, Jorge, quando o Rafael falava e Jonas na sua fala, eu penso que, em termos gerais, me parece que sempre os seminários e faculdades teológicas estão desconectados um pouco com os assuntos contemporâneos. E não é apenas o homossexualismo, a gente parece que sempre está desconectado, um pouquinho sempre atrás do que está acontecendo no mundo que nos cerca. Né? Então, assim, o que talvez seja necessário para nós, eu falo como educador e também trabalho com educação teológica na minha cidade, é a gente se acercar mais dos assuntos contemporâneos, né? E trazê-los para a nossa realidade. Talvez uma reforma reflexionar ou refletir sobre esses assuntos contemporâneos, trazendo para um contexto de seminário, de agenda, de histórico escolar, seja urgente e necessário. Então, mas a minha visão é que essa desconexão, ou seja, esse fato de estar desconectado não é apenas com o homossexualismo, acontece também com outros assuntos. Então, assim, nós precisamos, eu creio que os educadores teológicos, quem pensa teologia, mas eu digo em termos de direção, de academia, de coordenação, deve se acercar, se aproximar e trazer esses assuntos para a agenda do dia. É a minha visão. E, finalmente, eu quero só dizer assim que, aonde eu tenho visto alguns debates no meio evangélico, no meio teológico, eu tenho visto muito simplismo. Sinceramente, Jorge, eu tenho visto muito simplismo e, na minha visão, este não é um assunto simplista. Este é um assunto de alta complexidade, tá certo? Que demanda respostas complexas, demanda estudos profundos. E não apenas na área da teologia, mas envolvendo outras áreas científicas, né? E, então, assim, nós precisamos de gente, no meio teológico inclusive, querido, no meio científico evangélico, que pense sobre o assunto, que elabore teorias, que estude, que se aprofunde no tema para dar respostas mais aprofundadas e fugir do simplismo, porque o simplismo pode nos levar para áreas não muito boas, é a minha visão. Agora, pegando um gancho com a sua colocação, por que então a casa de profeta, que deveria ser vanguarda, é retaguarda? Por que isso acontece? Ela não deveria ser uma casa que traz propostas para a sociedade? E que ela não deveria também ser essa casa de profetas, um ambiente próprio
para refletir questões e trazer esse diálogo e também participar, porque a sociedade como um todo tem participado desses assuntos. Ela tem discutido. Basta você ligar a sua televisão, ler os jornais, as autoridades têm tomado posicionamentos, quer a igreja goste ou não goste, a sociedade tem tomado posicionamentos. Recentemente, nesta semana, no Brasil, um juiz reconheceu a união de 2 militares do Exército Brasileiro. Talvez tenham sido o primeiro no Brasil a que isso acontece, ratificando essa relação de homossexualidade. Então, por que essa casa de profeta não está sendo vanguarda? E ela está mais sendo reativa do que proativa. ¿Por qué eso acontece? Me parece, construyendo sobre lo que los compañeros han mencionado, me parece que también es importante pensar, reflexionar sobre los trasfondos eclesiológicos, doctrinarios que han venido a nuestra América Latina. Me parece que especialmente en los seminarios e institutos bíblicos hemos tenido una reproducción de programas teológicos de otros contextos, Europa, Norteamérica, ¿no? Que posiblemente funcionaron muy bien en esos contextos. Pero aquí en América Latina no se puede repetir eso. Y más bien lo que diría yo, lo que está diciendo Alcimar, es que necesitamos contextualizar la educación teológica en nuestro medio para poder tocar los temas que tú estás mencionando. En ese sentido, me parece de que eso va a requerir una autocrítica por parte de la iglesia, pero también por parte de las instituciones teológicas. Y eso va por el tema del poder, porque tenemos que reconocer que muchos de nuestros seminarios e institutos bíblicos tienen cierto control de ciertas perspectivas que no fácilmente van a dar libertad para una contextualización en nuestra América Latina. Entonces creo yo, muy amablemente, muy cariñosamente en el Señor hay que ser profeta para promover el cambio que yo lo he escuchado decir a ti mismo, Jorge, a Antonio, aquí en el Brasil, de que la iglesia tiene que ir a las calles, los seminarios tienen que ir a las calles y proclamar el mensaje de amor, pero también profético del Evangelio. Hay algo que todos nos damos cuenta. El posmodernismo nos ha traído una serie de corrientes filosóficas, ideas que por cierto son interesantes y que lamentablemente no solo ha permeado el mundo filosófico, sino han entrado a nuestras instituciones educativas, donde se forman nuestros alumnos, futuros teólogos, pastores. Entonces, esto lo han tomado mucha gente, los que dirigen los seminarios tal vez, y han armado un currículo tal vez considerando un mayor porcentaje para estudiar pensamientos más humanos, filosóficos humanos, que tal vez la misma palabra, que considero la palabra de Dios, la Biblia, como el fundamento de la verdadera teología. La palabra de Dios, ¿no? O sea, si nuestros seminarios consideraran como la base principal la palabra de Dios, ser la hermenéutica y luego la sistematización de cada una de las cosas que vamos encontrando en la interpretación de la palabra de Dios, y luego vendría la teología aplicada de una manera correcta, entonces no tendríamos problemas de lo que está ocurriendo hoy en nuestro mundo religioso, que se aceptan algunas cosas, otros no lo aceptan. Hay problemas éticos que se están enfrentando de una manera, de repente es incorrecto a la luz de la Biblia. O sea, creo que el problema de fondo aquí es que estamos dejando la palabra de Dios como el principal fundamento, diríamos así, del estudio de hacer teología, ¿no? Ese es uno de los problemas que debemos pensar un poquito, ¿no? Jorge, el tema que has mencionado es de asuntos de homosexualidad. Es un tema casi global. No es solo América Latina.
y casi es una discusión global. Mi hermana mayor es enfermera y ella trabaja y ha estado en ministerio ya más de 30 años en Quito, Ecuador. Y ella trabaja ya más de 15 años en ministerios y con personas de SIDA y en mucho de las comunidades y con personas en relación a la homosexualidad en Ecuador. Y ella y yo platicamos y la han invitado varias veces a ir al África. Y es un tema casi casi global ahora. Pensando en este tema, yo pienso que dos cosas. Uno, yo ya no creo mucho en teología, en educación teológica, como si fuéramos escuelas, personas hacen cursos y ya. Creo necesitamos transformarnos y nuestro paradigma y transformar nuestro paradigma, que lo que debemos, lo que es nuestro llamado es la formación ministerial y formación de toda la persona en cuanto a nuestras instituciones. Y sí, son cursos, es algo de aprendizaje intelectual, pero la formación ministerial es de toda la persona, y no solo profesionales que van a ser pastores de tiempo completo. Debemos de pensar en la formación ministerial de los líderes de nuestras iglesias, y de personas en nuestras iglesias, inclusive personas, verdad, que tienen formación médica, que tienen formación, en las ciencias en relación a este tema. Y trabajando con este tema en varios contextos, yo estoy convencido hasta ahora que cuando vamos a hablar de la homosexualidad, donde tenemos que empezar es hablar de una teología de la sexualidad y una teología del ser humano. Y alrededor del mundo, la iglesia cristiana ha dejado ese tema y no lo ha tocado realmente casi por siglos, si acaso lo tocó. La naturaleza del ser humano y teología de la sexualidad alrededor del mundo, asuntos de la naturaleza de la persona, naturaleza de la familia. Este tema debe de incluir asuntos de violencia en la familia, de violencia entre personas de diferentes, verdad, entre hombres y mujeres en nuestras sociedades. Hay una teología de la sexualidad que en casi todo el mundo la iglesia ni ha tomado tiempo de pensarlo, ni la relectura de la Biblia. Y de pensamiento humano. Y yo pienso que, como dice Alcimar, es un tema bastante complicado, bastante complejo. Necesitamos personas de las ciencias, de medicina, de mucha preparación, que también conozcan sus Biblias y juntos que pensemos teológicamente en la formación de la persona. ¿Qué significa ser humano? En mi tierra, en México, eso es un asunto que no muy tiene respuesta hoy. Hay muchas personas deshumanizadas, y la violencia es tremenda. La violencia contra mujeres, contra niños, familiar, es un tema, yo creo que esos temas están relacionados en la formación ministerial, Jorge. Com isso, nós terminamos a nossa segunda rodada do nosso chat teológico e certamente você está apreciando a nossa reflexão aqui.